Seguidamente, ahora todos los que podáis, os ponéis de rodillas. Yo voy a permanecer en pie para ser visualizado por la cámara y oraremos al Señor. Buen Dios, buen Padre, que estás en el alto cielo, te agradecemos, Señor, porque día a día nos muestras tu amor. Tú nos mantienes con vida, nos das salud, nos das esperanza, nos das tu palabra, en la cual podemos encontrar ese camino que tú marcaste para obtener la salvación. Te agradecemos, Señor, porque en estas horas sagradas de tu día de Santo Sábado podemos estar aquí un grupo de hermanos para rendirte alabanza. Gracias por la escuela sabática de esta mañana y ahora te rogamos que tu Espíritu esté también conmigo para que podamos presentar adecuadamente este tema, que pueda ser de bendición para todo aquel que lo escuche en un futuro y para los que lo escuchen y vean ahora en directo. Señor, también te rogamos por Víctor, esa intervención que él ha tenido. Tú has estado ahí, todo ha ido bien, que él pronto pueda estar en casa para continuar con esa labor a la cual tú le has llamado a hacer y que los demás podamos colaborar en este ministerio para hacer que este ministerio se expanda, para hacer que tu mensaje se extienda y muchos conozcan estas verdades esenciales, verdad presente para estos días que vivimos. Días cercanos a esa venida que en breve será cuando vengas a buscarnos en las nubes de los cielos. Señor, ayúdanos a prepararnos para ese espléndido momento y que, Señor, que cada día en nuestras vidas te demos gloria y por medio de nuestro comportamiento, nuestras acciones, palabras, etcétera, demostremos que te hemos conocido, que somos distintos, que vamos pensando en que pronto llegará la patria a la cual podremos estar por toda la eternidad. Señor, que tu paz quede con nosotros y también con todos aquellos que hoy se reúnen en todo el mundo. Y Señor, estos nuestros hermanos que puedan conocer estas verdades y no reírse de ellas y que esas almas sinceras que hay allá puedan, Señor, abrazarla y también compartirla. Que tu paz quede aquí, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes aquí en la sala. También queremos saludar efusivamente a todos los hermanos y amigos que semana a semana nos siguen a través del Internet. Bien, llegamos ya al estudio del capítulo 4 de Daniel. Yo comentaba con los hermanos que, bueno, me resulta un poco chocante porque siento que, claro, es un estudio que ya todos hemos hecho en la escuela sabática y, claro, parece pues que se hace un poco como repetitivo, ¿no? Pero bueno, esto la realidad es que va a quedar ahí, quedará ahí en el Internet. Y bueno, para los que tal vez ya lo han escuchado en la escuela sabática, alguno ya lo ha presentado incluso este estudio, bueno, creo que fui yo en esta ocasión. Si no recuerdo mal, creo que lo presenté yo allá en el retiro espiritual que tuvimos, donde hicimos la Santa Cena. Pero, bueno, siempre puede ser de beneficio para todo aquel que en un futuro el Señor le lleve ahí, ¿no? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado, verdad, en estas reuniones de testimonios que se dan, que tanto Luis como Víctor presentan, en los cuales mucha gente ha ido a Internet a buscar una inquietud que tenía, le aparece que en una página del Gran Engaño le aparece uno de estos temas que necesita y que el Espíritu del Señor lo lleva ahí para encontrarlo. Y a partir de ahí, esa persona cambia su vida. Y hemos tenido testimonios, ¿verdad?, de todo esto. Pues bueno, es ese con el ánimo que queremos presentarlo, a pesar de que hace poquito lo estudiamos, pero bueno, siempre puede ser que alguno que tal vez no vea la escuela sabática, que tal vez vea el sermón, pueda beneficiarle. Bien, en el capítulo 4 nos encontramos una experiencia inusual, única, yo diría en toda la Biblia, y única, yo diría, en toda la humanidad. Bueno, sabemos que la ciencia ficción es la ciencia ficción, ¿verdad? La ciencia ficción hace muchas barbaries, ¿no? Pero aquí ocurre un hecho inusual a un rey del momento, el rey que era el mandatario del mundo en esa época, del mundo conocido de entonces. Le sucede una experiencia inusual,
Y esa experiencia él mismo la relata, puesto que el capítulo 4 no está escrito por Daniel, él lo incluye en su libro, pero este capítulo 4 lo escribe el mismo rey Nabucodonosor, dando su testimonio de lo que Dios ha hecho con él. Él sabe que el Señor lo ha estado llamando, lo ha estado buscando, le ha estado intentando tocar el corazón, su mente, desde que aquellos deportados vinieron de Judea hasta su imperio, ¿verdad? A los cuales él formó para ser gente importante en el reino, consejeros, etc. Y desde entonces, cuando les conoció, pues ahí el Señor ya lo estaba buscando, le estaba dando un llamado, al cual él aparentemente respondía, pero acto seguido rechazaba, se volvía atrás. Él conocía que había un Dios superior a sus dioses, pero pronto se olvidaba y regresaba ¿a qué? A sus antiguos dioses. Hasta que el Señor ya dice hasta aquí, hasta aquí. Y en este capítulo 4, pues, el Señor le brinda la última oportunidad para que él cambie y para que él vea que realmente el Dios del cielo es el único Dios verdadero y no otro, ni Marduk, ni Bel, ni tantos otros como él tenía. Para que él lo acepte y para que haga cambios en su vida. Y realmente hizo cambios. Y veremos al final de todo cómo hay una cita de Ellen White en la cual ella habla de la actitud de este hombre, de este rey, después de esa vivencia singular que tuvo en su vida. Lo que él declara y el cambio que realmente se hace en su vida. Cómo el Señor vence, finalmente vence en la vida de este hombre. Por lo tanto, si os parece, vamos a comenzar. No vamos a leer todo el capítulo entero, iremos cotejando versículo a versículo y lo iremos comentando. Hay aquí un dato que quisiera yo ofrecer. Aquí hay un sueño. Hay un sueño que este hombre tiene. Ya recordemos que cuando estudiamos capítulo 2 de Daniel, él tuvo allí un sueño, ¿verdad? Aquella estatua majestuosa con diferentes metales, pero era un sueño que él no recordaba. Y llamó a los magos, astrólogos, adivinos para que le dijeran qué es lo que había soñado y se lo interpretaran. Pero lógicamente todos que le protestaron. Rey, si no nos dices lo que has soñado, no podemos revelarte el sueño. Pero aquí está, hasta que llega Daniel, ¿no? Y todo se aclara. Pero aquí sucede distinto. Él sueña y sabe lo que ha soñado, lo recuerda perfectamente. Y nuevamente, pues, ¿qué hace? Vuelve a pedir el consejo de todos esos sabios de su reino, pero hay dificultad. Hay dificultad en ellos para interpretar ese sueño que él en esta ocasión les está dando a conocer. Y veremos qué es lo que nos dice el capítulo respecto a todos estos hechos. Estos hechos sucedieron, se calcula, sobre el año 568 a.C. Es decir, los deportados llegaron a Babilonia sobre el 605, 606. Esto sucede 30 o 40 años posteriormente. Es decir, que Daniel, si fue a Babilonia junto con sus amigos, deportado con unos 18 años, pues aquí tendría sus 50 y algo. Ya era un hombre maduro ya. Bien, versículo 1 nos dice: el rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Es decir, la introducción que hace Nabucodonosor en este capítulo es presentarse a sí mismo, ofreciendo una carta, ofreciendo, por así decir, unas palabras para todo el mundo de entonces. El rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra. Paz os sea multiplicada. Es chocante, ¿verdad? Un rey que era guerrero, un rey que era conquistador, pero en cambio aquí, ¿qué ofrece? Paz a todos los hombres. Es chocante, ¿verdad? Aquí ha habido algo, aquí ha tenido que haber un cambio, para que él ofrezca esa paz, ¿verdad?
Vamos a seguir leyendo y iremos viendo el desarrollo. Dice, conviene que yo publique las señales y milagros que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Yo estoy leyendo la versión del siglo XXI, Puede diferir tal vez con las vuestras si tenéis otras versiones. Dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es reino eterno y su dominio de generación en generación. Y esto lo dice un rey pagano, Nabucodonosor. Alaba, engrandece al rey del cielo, porque ve que su dominio es para siempre, que su reino es para siempre, no como el suyo. Recordemos que cuando estudiamos el capítulo 3, ¿qué hizo él en el valle de Dura? Él hizo una estatua, como aquella que había soñado, pero toda de oro, simbolizando su reino, ¿verdad? ¿Y él qué pretendía con eso? Que su reino fuera para siempre. Pero a partir de ahí, a partir de esta experiencia, él se da cuenta que su reino no será para siempre. Que hay un solo reino que será para siempre, y es el reino del Eterno, el reino del Dios del cielo, al cual él, primeramente, rehusaba. Entonces, él aquí declara las maravillosas obras de Dios en su propia persona, los prodigios que Dios ha obrado en él mismo. Su orgullo incluso fue humillado por esa experiencia singular que el Señor le hizo vivir. Era raro, por eso, para un monarca de la época, contar experiencias negativas que había vivido. Lo normal era contar siempre las cosas gloriosas, ¿verdad?, de su persona, de lo que había hecho por el reino, del reino en general. Hacían eso. Pero él cuenta, pues, por así decir, las intimidades, las suciedades, por así decir. Es decir, que se da cuenta, con este hecho, se da cuenta de que es ¿qué? Como los demás hombres, pecador. Y que solo tiene un remedio. Y ese remedio lo encuentra ¿dónde? Perdón, ¿dónde? En el cielo, en Señor, en Dios. Confesó la vanidad y el orgullo de su corazón y habló libremente de los métodos que Dios había empleado para humillarle, a fin de que la soberanía de Dios fuese ensalzada y adorado su nombre. Y esta expresión la saco de Urias Smith. Es un libro interesante para estudiar. Pero hay otros, hay el libro de Maxwell, que también es interesante, hasta ciertos capítulos, hasta cierto momento, funciona bien. Luego hay momentos en los cuales ya tiene su interpretación propia. Ya no pedía inmutabilidad para su reino, sino que se entregó plenamente a Dios, reconociendo que solo su reino era eterno y su dominio de generación en generación. Y bueno, aquí hay una ilustración introductoria en la cual dice la locura del rey Nabucodonosor. Y vemos aquí, pues, que, bueno, más que un hombre parece un animal, ¿no? Parece, pues, no sé, como bueno, la Escritura dice un buey, ¿no? Pues parece eso, ¿no? Por así decir. Un buey, un león, no sé, algo así. Vamos a ver, que iremos pasando. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4 al 9 leeremos. Dice, estaba yo tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Y aquí lo vemos, ¿no? En esta ilustración, tranquilo, soy el dueño del mundo, el reino está en paz, ¿verdad? Estaba tranquilo. Y tuve un sueño que me espantó, tendido en mi cama. Las imaginaciones y visiones de mi cabeza, dice, me turbaron. Él durmiendo tuvo un sueño singular. Por eso mandé llamar a todos los sabios de Babilonia, para que mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Les conté el sueño, pero no me pudieron dar su interpretación. Hasta dice que entró ante mí Daniel, llamado Belsasar, como mi Dios, en quien mora el Espíritu del Dios Santo. A él le conté el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, yo sé que el Espíritu del Dios Santo mora en ti y que ningún misterio se te esconde. Escucha pues el sueño que tuve y dime qué significa. Es decir, él, como vemos al principio, llama a todos esos sabios de su reino, caldeos como él,
para que le den interpretación a ese sueño. Pero dice que, aunque él les explica el sueño, cosa que anteriormente no hizo porque no lo recordaba, ahora sí lo explica, pero dice que no le pueden dar interpretación, no entienden. Y bueno, aquí diríamos que hay gato encerrado. Entienden y no entienden. No entienden porque no quieren entender. ¿Por qué? Vosotros imaginaros, en aquellos tiempos, hablar algo negativo a un rey sobre su persona, ¿eso era qué? ¿Pena de qué? Era pena de muerte. Solo podías decirle que guapo eres, que bien lo haces, ¿verdad? Pero decirle lo negativo, vamos, se te iba al cuello. Por eso en parte no quisieron decirle el sueño. En parte también, como no eran dirigidos por el Espíritu Santo, no comprendían plenamente lo que significaba todo aquel majestuoso árbol el cual él había estado soñando. Hasta que dice, llega Daniel. Él a Daniel lo conocía. Había tenido con Daniel ya varias entrevistas, todas positivas. Y todas esas entrevistas eran dirigidas por el Señor. ¿Para qué? Para tocar su corazón. Y aunque parece ser que no quería ceder a esos deseos del cielo, él contaba con Daniel. Porque aquí le dice, yo conozco que en ti está el Espíritu de Dios. En otras versiones dice el Espíritu de los dioses, ¿no? Pero él sabía que ese Dios del cielo estaba con Daniel y que le podía dar la interpretación correcta de este pasaje. Y fijaros, algo interesante. Menciona a Daniel primero por su nombre hebreo. No le menciona como Belsasar, que es el nombre que él le puso, sino que lo menciona con respeto hacia su persona, hacia Daniel, con su nombre hebreo. Dando a entender, ese es discípulo, es sirviente del Dios del cielo. Eso es lo que él quería dar a entender. Y en parte eso daba a entender que él deseaba también ser como Daniel. ¿Qué más? Dice el versículo 10 al 18, dice, estas son las visiones de mi cabeza cuando estuve en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol de gran altura. Aquí tenéis una ilustración para que más o menos nos hagamos una idea, ¿verdad? Ese árbol creció y se hizo fuerte. Su altura llegó hasta el cielo y se lo podía ver desde los extremos de la tierra. Su copa era hermosa y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. A su sombra hallaban abrigo las bestias del campo, y en sus ramas anidaban las aves del cielo, y de él se mantenía toda carne. Mientras estaba en mi cama, vi en las visiones de mi cabeza que un vigilante y santo descendió del cielo y clamó con fuerza, cortad el árbol, desmochad sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Pero dejad en tierra la cepa y la raíz, con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su mente sea cambiado de mente de hombre en mente de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Las sentencias por decreto de los vigilantes, y por orden de los santos la decisión, para que conozcan los vivientes que el Altísimo manda sobre el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más humilde de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, vi este sueño. Tú, pues, Belsasar, dime su significado, porque ninguno de los sabios de mi reino pudo darme su interpretación, pero tú puedes, porque mora en ti el Espíritu del Dios Santo. Es tremendo, ¿verdad? Él aquí le explica a Belsasar el sueño que ha tenido. Él ve este árbol
árbol frondoso, majestuoso, que dice aquí que se ve desde los extremos de la tierra. Bueno, lo que decíamos en la escuela sabática, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la tierra es plana, ¿no? Ahí se cogen los terraplanistas, ¿no? Pero vamos a ver, aquí no tenemos edificios muy altos, pero bueno, en Barcelona ya hay alguno, ¿eh? Y bueno, y si vamos, no sé, a otros lugares, al otro lado del charco, hay ciudades como Chicago, Nueva York, etcétera, que tienen unos edificios tremendos. Los vemos desde aquí y estamos al extremo de la tierra, por así decir, en relación a ellos. ¿Los vemos? Entonces, esto es una expresión simplemente que quiere decir que los que estaban en ese valle de Dura pudieron ver, perdón, de Dura, no era de Dura, sino los que veían ese árbol en ese sueño, por así decir, estaban cerca para verlo, ¿eh? Porque aquí no vemos edificios altos. Ahí en Japón y en otros países hay edificios súper altísimos, ¿verdad?, de 300 metros o más, y en cambio aquí no los vemos. Nuestra vista no alcanza tanto. Hoy, ¿eh? Hoy no alcanza tanto. En la eternidad será otra historia. Porque recordemos que en la eternidad dice que habrá una mesa larga, pero que nuestra vista, ¿qué hará? La abarcará toda. Pero en cambio hoy no podemos abarcar el edificio que está a 12.000 kilómetros de aquí. No podemos abarcar. Entonces esto es una forma de hablar que eso lo veían los que estaban ahí cerca. Como aquella estatua, la veían ¿quiénes? Los que estaban cerca, los que no, pues no podían verla, ¿verdad? Y es interesante también cómo aquí dice que iban a pasar sobre ese árbol, iban a pasar cosas. Por ejemplo, un vigilante, que no es otro que un ángel, ¿verdad?, da la orden de que ese árbol sea, ¿qué?, cortado, ¿verdad? Y bueno, el árbol queda así, el árbol es cortado y solo queda el ¿qué? El tocón, digamos, en la tierra, con sus raíces, y le es puesto un cepo, como queriendo guardarlo, ¿verdad? Como queriendo guardarlo para que en un futuro, pues ese árbol pueda volver a crecer, ¿eh? Hay árboles que son así, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos gente que estudia madera, ¿verdad? Y hay árboles que los cortas y ahí se quedan, ¿no? Pero hay otros árboles que los cortas y vuelven a crecer. Mírate, allí en la entrada de mi pueblo hay unos platanés, no sé en castellano que son plataneros, ¿cómo se llama esto? No sé, en catalán son platanés, no sé, es un árbol que no tiene fruto, simplemente hace unas bolas que eso, bueno, como los que hay en la dehesa, ¿no? No son platanés, eso se les llama platanés. Esos, no sé en castellano cómo es, ¿verdad? Tienen bueno, no es un fruto, es como unas bolas, que eso con el aire pues se deshace y salen como una borra que vuela, ¿eh? Y crea pues polen y todas estas cosas, ¿no? Pues yo vi que, bueno, cada X años los árboles crecen muy altos, no sé, igual tienen 20, 25 metros, crecen mucho, los cortan. Y supongo que pues, de esa madera la utilizarán para algo, ¿no? Pero al cabo de un tiempo, pero poco tiempo, un año, 2 años, ves que ya empiezan a crecer y vuelven a esa altura que habían tenido antes de ser cortados. Pero hay otros árboles que no sucede así. Yo en mi casa tenía un cerezo que ocupaba todo el patio y nos entraba casi por la ventana. Y bueno, al final pues tuvimos que cortarlo porque parecía siempre de noche, no entraba la luz. Tuvimos que cortarlo. ¿Sabéis? Ese cerezo lo corté y estuvo años, que el tocón estuvo allí años y no creció ni 1 milímetro. No creció, ¿por qué? Había hecho su crecimiento y ya no podía crecer más. Pero hay especies de árboles que los cortas y vuelven a crecer. Y este sería de esa especie, porque aparentemente estaba cortado, pero se le pone un cepo. ¿Por qué? Porque iba a volver a crecer este árbol. Claro, este árbol, recordemos que en la Biblia, en profecía, los árboles, Luis lo sabe muy bien, ¿verdad? ¿A quién simbolizan? A las mismas personas, ¿verdad? Y ese árbol, ¿a quién simbolizaba? Pues al mismo rey, ¿verdad? Que le iba a pasar una historia singular, pero al final, cuando volviese en sí de esa locura, volvería otra vez a su imperio, volvería otra vez
a crecer, incluso con más poder que el que había tenido antes de que le pasara este hecho. Vamos adelante y luego comentaremos alguna cosa más. Versículos 20 al... No, perdón, el versículo 19. Él le pide, en versículo 18, le pide a Daniel que tú que tienes el Espíritu del Señor, revélame este sueño. Y el versículo 19 dice, entonces Daniel, llamado Belsasar, estuvo callado por algún tiempo y sus pensamientos lo turbaban. Pero el rey le dijo, Belsasar, ni el sueño ni su interpretación te espanten. Belsasar respondió, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. ¿Qué demostraba aquí Daniel al estar callado? ¿Que le pasaba como los caldeos? ¿Que no sabía interpretar el sueño siendo dirigido por el Señor? No. Lo que pasa es que, como dice aquí, el resultado de todo esto sea para tus enemigos, ¿no? ¿Por qué? Él estuvo callado porque se daba cuenta que lo que le iba a decir al rey era contra su persona. Y no tenía temor de que el rey dijera enfadado, pues ahora te quito la vida. No tenía temor, porque él creía en el Señor y estaba afianzado en el Señor. Y al igual que sus compañeros, cuando iban a ser echados al horno, dijeron, pues si vamos a ser echados, échanos. El Señor hará su voluntad. Si nos libra bien y si no, pero no vamos a obedecerte. Pues Daniel lo mismo. Yo te voy a contar la experiencia y que sea lo que Dios quiera. Pero entre ellos había un feeling. Había un feeling. Con él había tenido, como hemos dicho, entrevistas. Tanto en el primer capítulo con la alimentación, ¿verdad? Todo el examen que les hace, como luego en Daniel 2, con esa interpretación que hace de la estatua, del sueño. Él tenía un feeling y veía en esa persona algo especial. Ya dijimos en días pasados, ¿verdad? Que ellos daban a demostrar el carácter de Dios en su fisonomía, en su actitud, en sus miradas, en todos sus quehaceres. Daban a demostrar que eran hijos de Dios. Y esto el rey lo veía. Por eso tenía esa confianza. Daniel, cuéntame, no temas, cuéntame, sin temor. Y leemos versículos del 20 al 26, dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se podía ver desde los extremos de la tierra, de hermosa copa y abundante fruto, que daba alimento para todos y abrigo para las bestias del campo y las aves del cielo, eres tú mismo, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, es decir, hasta el conocimiento del cielo. ¿Por qué? El Señor es el que pone y quita reyes, ¿verdad? Él permitió que eso fuera así. ¿No estamos estudiando ahora otras profecías en las cuales vemos sucesión de imperios que fueron de capricho? No, el Señor determinó que eso iba a suceder y ¿qué hace? Toma a Daniel para que escriba. Esto va a pasar así. Y tal como Daniel escribe, sucede. Y así vemos cómo los diferentes imperios han ido viniendo hasta que estamos en el que estamos, ¿verdad? En esta Europa final. Eres tú mismo, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto al vigilante y santo que viste, que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, pero dejad en la tierra la cepa y su raíz, perdón, con ataduría de hierro y bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, este es el significado y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Te echarán de entre los hombres, vivirás con las bestias del campo, con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y a quien Él quiere, lo da. Y la orden de dejar en la tierra la cepa y la raíz del árbol, significa que tu reino te será restaurado, cuando reconozcas que el cielo es el que rige. Por tanto, aprueba mi consejo. Lo leeremos luego, hasta ahí, hasta el 26.
Es decir, aquí Daniel le explica el sueño y la interpretación de ese sueño. ¿Y qué le dice? Ese árbol majestuoso que tú ves en sueño, eres tú mismo rey. El rey era el sustentador de todo su imperio. Todo dependía de él. Tú eres ese rey. De ti viven todos. Pero ¿qué sucederá? Dice, llegará un momento en que te echarán de entre los hombres. ¿Por qué? Porque perdería su cabeza. No sé aquí, bueno, está más o menos la misma ilustración que hemos puesto antes. ¿Os imagináis una persona así? Bueno, a ver, hay enfermedades raras en el mundo, ¿verdad? Hay enfermedades raras. Muchas de esas enfermedades son posesiones satánicas. Sabemos cómo la Biblia habla de endemoniados en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Y Jesús a muchos de ellos los libró del demonio. Pero hoy en día suceden estas cosas también. ¿Sabéis? Hay gentes que están encerradas en manicomios, que los mismos doctores no saben explicar el por qué han llegado a estos extremos. No saben explicar. Ven algo inusual ahí. Porque una persona puede estar enferma, pero, bueno, hasta cierto punto es persona, ¿verdad? Pero cuando ya uno pierde toda la personalidad de persona y se convierte en animal, y mataría y comería o haría lo que fuera con los demás, dices, ostras, ¿esto es normal? Aquí hay algo, ¿verdad? Y tienen una fuerza inusual que no los pueden controlar entre varias personas. Uno puede estar enfermo, pero su fuerza será la misma, ¿no? De acuerdo que en un momento dado, pues esa energía, ese nervio sale, ¿verdad? Y puedes a veces levantar algo que no podrías hacerlo en momento sosegado, ¿no? Pero no tienes una fuerza descomunal. Cuando esa fuerza es tan descomunal, quiere decir que ahí hay algo. Hay algo que no es esa persona la que actúa, sino que hay unos poderes que están actuando a través de esa persona. Y esos son los demonios. Esos ángeles caídos que fueron expulsados del cielo junto a Lucifer, junto a Satanás, y están aquí. Y toman posesión de las gentes. Lo hicieron entonces y lo están haciendo ahora. Si no, ¿cómo podemos explicar esas atrocidades que suceden en nuestro mundo? Porque una persona que incluso se ha estudiado su caso, una persona honesta, trabajadora, sencilla, y de repente coge un arma y comienza a disparar a troche y moche, matando a todas las personas que encuentra por su camino. ¿Es normal esto? ¿Es normal? ¿Es normal que un marido ejemplar y de la noche a la mañana se vuelva loco y mate a su esposa, a sus hijos, y luego se quite la vida? ¿Es normal esto? Y lo vemos un día y otra semana y otro mes, un continuo. ¿Es normal? Bueno, para el mundo, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pero no es normal. El diablo está ahí y el diablo está intentando destruir la creación de Dios. ¿Cuál es la suprema creación de Dios? ¿El mundo? No, el hombre, el ser humano. Está intentando destruir al ser humano. Pues este hombre padeció una cosa así, pero no estaba poseído. Simplemente el Señor permitió que perdiera la cordura, perdiera la mente, se olvidara de que era hombre y viviese como un buey, dice la Escritura, como un buey, comiendo hierba del campo, bañándose en el rocío del cielo. Y que incluso sus cabellos crecieron, aquí dice, como plumas, pero más que nada se refiere a cabellos gruesos, ¿no? Que tenían cuerpo, que eran potentes, eran gruesos, eran largos, ¿verdad? Y por eso se lo dibuja en ese sentido, ¿no? Así fue. Y estuvo en esta condición, dice la Escritura, 7 tiempos. Claro, en la Biblia hay algunos pasajes, en el mismo libro de Daniel hay 2, y luego en Apocalipsis hay otro, que habla de los tiempos, ¿verdad? Daniel 7:25 dice, hablando acerca de ese cuerno pequeño, del cual se cita en la escuela sabática, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos
hay versiones que dice 2 tiempos, ¿verdad? Y medio tiempo. Total, 3 tiempos y medio. Claro, proféticamente, un tiempo es un año. Entonces serían 3 años y medio, ¿verdad? Hay otro pasaje, aquí en Daniel 12:7. Y oí el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, el mismo periodo que estaba hablando en el capítulo 7. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel 12:7. Y hay otro más, en Apocalipsis 12:14, nuevamente hablando de este poder, dice, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, esos tiempos proféticamente son un año. Claro, la Biblia, ¿qué hace? Toma los meses como 30 días, ¿verdad? Y un año tiene pues 12 meses. Entonces son 360 días, ¿eh? Claro, multiplicado por 3 y medio, ¿qué nos da? 1260. Y esos 1260, ¿qué periodo fue? Fue el periodo que ese cuerno pequeño, ese papado, ¿qué hizo? Perseguir al pueblo de Dios. 1260 años, del 538 hasta el 1798, ¿verdad? Entonces, claro, eso significaba que ese tiempo, tiempos y medio tiempo, eran años literales. Eran 7 años. Eran 7 años. Y eso es, hay que remarcarlo, porque, ¿sabéis? Hay denominaciones que toman estos 7 tiempos como proféticos. Y claro, dándole a cada tiempo 360 días, y multiplicándolo por 7, ¿qué les da? 2520 días, años, ¿no? Y partiendo del año 605, 606, pues eso llega ¿hasta dónde? Hasta 1914, en el cual Cristo aparece de forma espiritual. Esta visión fue dada no en el año 605 ni 606, fue dada sobre el 500, como hemos dicho antes, ¿no? Sobre el 568, es decir, unos 40 años después. Por lo tanto, si partimos de aquí, aparente tiempo profético, no vamos a 1914, iríamos a 1950, iríamos más allá. Por lo tanto, no podemos tomar según qué cosas, y además, cuando aquí nos dice en el versículo 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Se vuelve como un buey, el árbol, en representación de que el árbol es cortado, pierde su reino, y está 7 tiempos, que son 7 años, como una bestia. Todo eso viene sobre el rey Nabucodonosor. Es decir, era una profecía personal, no era una profecía de tiempo, con doble cumplimiento. Las hay que lo son y las hay que no, y hay que analizarlo. Esta era personal. Todo esto se cumple ¿en quién? Nabucodonosor. Y punto. No cojamos y vayamos más allá, porque no tiene pies ni cabeza. Ya son invenciones, ya es añadir a la palabra de Dios lo que no dice. Y sabemos cuando estudiamos Apocalipsis que dice cualquiera que añada o quitara, ¿verdad? Y en Deuteronomio también lo dice, cualquiera que quite o añada a la ley, a la palabra de Dios, será culpable. Y aquí fijaros, se añaden cosas que no son tales, no son del Señor. ¿Y cuánta gente cae en eso? ¿Cuánta gente cae en eso? Aquí en España hay miles de testigos de Jehová, miles. Y en el mundo, no hablemos. Engañados por estas cosas, por tomar mal e interpretar mal la palabra del Señor. Este hombre no se convirtió en un hombre lobo, como, bueno, muchos dicen, es que fue el primer hombre lobo. No. Se convirtió en una bestia dócil, con un buey. O sea, habéis visto bueyes, aquí en nuestro país hay muchos bueyes, vacas, etcétera, ¿verdad? Y suelen ser mansos, por lo general. Incluso te puedes acercar, los puedes tocar, muchos de ellos. Pues él se convirtió así. Y bueno, no sé si hay alguna ilustración más, ¿no? Al respecto, era esta únicamente. Fue lo que sucedió.
Se convirtió así hasta que llegó un momento en que tenía que salir de esa situación, que es tal como se describía en la profecía. Entonces, si leemos del 29 en adelante hasta el 33, dice: al cabo de 12 meses, el rey se paseaba sobre el palacio real de Babilonia. Es decir, es esta ilustración que os pongo aquí. El rey se paseaba por todo su palacio, viendo esa tremenda ciudad Babilonia, y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para gloria de mi grandeza? Él se enorgullece de haber levantado ese imperio, esa ciudad maravillosa, con esos, se dice, esos jardines flotantes, ¿verdad?, majestuosos que tenían, esas torres enormes. Aún hay ruinas de todo eso y se ha podido indagar la enormidad de la ciudad en kilómetros, ¿verdad?, etcétera. Y dice, él enorgulleciéndose de esto, dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo que dijo: rey Nabucodonosor, a ti se te dice, el reino ha sido quitado de ti, de entre los hombres te echan, vivirás con las bestias del campo, como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y a quien Él quiere, lo da. Y dice el pasaje: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, que es lo que dice el versículo 28. Todo esto vino sobre Nabucodonosor. En la misma hora que él proclama: ¿no es esta la gran Babilonia?, en esa misma hora le sobrevino esto al rey Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las aves. ¿Esto nos ha sucedido a todos? ¿Este cambio? Es la única ocasión en que conozco, por lo menos en la Biblia, que se hable de esto. Lo demás, bueno, es ciencia ficción, ¿no? Lo demás. Pero esto le sucede a este hombre. En todo ese apogeo de su reino, en todo ese orgullo, ¿verdad?, propio, por haber construido ese imperio creyendo que lo había hecho él mismo, todo eso le viene a él. Y dice que todo esto le sucederá hasta que vuelva en sí. Y fijaros, esta es la demencia del rey Nabucodonosor. Recordemos que desde que él tiene la entrevista con Daniel, dice que pasa ¿cuánto tiempo hasta que le viene esto? ¿Lo habéis leído? 12 meses, un año, Esto demuestra la paciencia que Dios tiene con el ser humano, No dice y hace pum, no. El Señor le advierte: te va a pasar esto. Pero le da un año de gracia, un año de margen para que Él cambie actitudes, para que no tenga que sufrir esto. Es decir, en su persona esto era condicional entonces. Si Él obedecía a Dios, esto no le hubiese pasado. Pero como sigue reincidiendo, ¿no es esta la gran Babilonia? Mi orgullo, soy orgulloso. ¿Qué hace? Al cabo de un año el Señor permite que esto le suceda. Y es echado, como dice el pasaje. Pero fijaros, versículo 34 y 35 dice: al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. ¿Os imagináis esa bestia arrastrándose por la tierra y de repente vuelve en sí y levanta la vista al cielo? Como queriendo decir: ¿qué me ha pasado? Hay un Dios arriba que me está vigilando, que está por mí. Vuelve su sentido a Él. Entonces alabé al Altísimo, dice: honré y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio eterno y su reino por todas las generaciones. Ante Él todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, como diría también Isaías, ¿verdad? En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra
hace según su voluntad. Ni hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién puede contradecir al Señor? Había profetas a veces que discutían con el Señor, ¿verdad? Y querían intentar cambiar los designios que Él daba, pero se daban cuenta que si Dios lo dice, es así, no podemos hacer nada y tenemos que aceptarlo. Pues este hombre finalmente, gracias al Dios del cielo, volvió en sí y glorificó a ese Dios como Dios. Ya olvidó a aquellos dioses que tenía en su reino. Para él, el único Dios era el Dios del cielo. ¿Os imagináis el testimonio que podía dar a su imperio? A todos aquellos magos caldeos que prácticamente todos eran espiritistas, ¿verdad? A todos esos adoradores de ídolos, decirles, no estáis equivocados. El único Dios es el que está en los cielos. El que ha hecho esto en mí, este prodigio. Me ha castigado por no ser obediente durante 7 años. Pero me ha vuelto el raciocinio otra vez. ¿Y qué hizo el Señor por él? Fijaros, ahora yo, el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo. El 36 primero. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, como al principio. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restituido a mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Encima el Señor aún, como te has convertido en mi hijo, pues ahora te bendeciré más. Vas a tener mayor grandeza, mayor fama, mayor honra que la que tenías antes. Y así llega a ser. Y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Hablando de él mismo. Puede humillar a los que andan con soberbia como hice yo mismo. Pero ¿sabéis? La escritura está escrita, ¿para quién? ¿Para Nabucodonosor? ¿Para sus contemporáneos? Está escrita ¿para quiénes? Para los que han alcanzado los fines de los tiempos. Y hoy los gobernadores son así, los mandatarios de la tierra son así, humildes, amorosos, son así, buscan el bien del pueblo, son así, ¿verdad? Buscan a Dios. Bueno, aparentemente algunos buscan a Dios, aparentemente, pero es otro Dios al que buscan. Muchos ya directamente buscan a la Virgen María, que sabemos lo que hay detrás, ¿verdad? Como es el diablo disfrazado, ¿verdad? Y buscan esas cosas que no son realmente los caminos del Señor. Pero de honradez y de humildad, poco hay, ¿verdad? En todos ellos, poco hay. Yo no quiero decir que alguno, tal vez el Señor toque su corazón y también le pase como a este hombre. No que viva esa experiencia, pero sí que busque a Dios. Alguno. Pero por lo general, el predominio del ser humano aquí en este mundo, ¿qué es? Crecer. Crecer en todos los sentidos, aunque con eso se tenga que pasar por encima de los demás. Y es así como se suele actuar. Ahora bien, como cristianos, ¿hacemos eso? Cuando hacemos la Santa Cena, ¿verdad? Y nos lavamos los pies los unos a los otros en señal de humildad, de que ni tú eres mayor que yo mismo, ni yo mismo mayor que tú. Pero eso lo hacemos como un papel interpretativo o lo creemos realmente. ¿O lo creemos realmente? ¿Somos entre nosotros humildes? ¿Tenemos ese aprecio entre nosotros, ese amor entre nosotros, para que digan, les conocemos que han estado con Jesús? ¿Nos ven así las personas? ¿Somos así realmente? ¿O somos como tal vez en muchas iglesias adventistas, verdad? Yo como soy director, yo soy... Tú tienes que trabajar a mis órdenes, tienes que hacer lo que yo te diga, y si conviene hasta te insulto y si no me has agradado en lo que has hecho. Dices, ostras, ¿somos así? Bueno, esto es algo que tenemos que meditar, ¿verdad? Este hombre vivió una experiencia singular, nosotros no hemos pasado por ahí, pero tenemos también nuestros defectos.
de egoísmo, de orgullo, de vanidad, de tantas cosas, de altivez, y todo eso hay que reclinarlo, hay que doblarlo ante el Señor, para que Él nos dirija, para que podamos ser esos instrumentos en sus manos, que llevemos esas buenas nuevas a aquellos que aún no lo saben, aunque se rían de nosotros, pero hay que dársela, hay que dársela. Aquí en esta ilustración se muestra como públicamente alaba al Dios del cielo por lo que ha hecho por él y cómo finalmente le ha buscado, ¿verdad? Y hay esta cita que se encuentra en Profetas y Reyes, páginas 382-383. Y es muy digna de leer y muy sabia de leer, porque nos explica realmente cómo fue el cambio que se obró en la vida de este hombre. Dice, el que fuera una vez un orgulloso monarca, había llegado a ser humilde hijo de Dios. Un rey pagano. No era israelita, no era hebreo. Y había llegado a ser humilde hijo de Dios. ¿Y os acordáis cómo en los tiempos de Jesús, y antes también, los hebreos, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos, y a los demás los tenían, cuando la ley, la Torá, les decía que tenían que considerar al extranjero como uno de ellos también, en cambio los desechaban, samaritanos y tantos otros los desechaban, ¿verdad? En cambio el Señor, al que le busca, al que se convierte a Él, ¿cómo lo tiene? Como hijo suyo. Y Él fue un hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio ahora y compasivo. Ahora era sabio y compasivo, ya no era tirano. Por eso dice al principio, paz a todos los pueblos. Puede decir que os zurzan, que os den morcillas, ¿no? Estáis sometidos, os voy a pisar el yugo, ¿no? Pero no, paz a todos los pueblos. Ese cambio que se obra en él. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. Igual que los gobernantes de hoy, ¿verdad? Todos procuran nuestra felicidad. Y miran de apretarnos tanto como pueden, con impuestos y leyes a veces que casi no se pueden cumplir, ¿verdad? Bajo la reprensión de aquel que es rey de reyes y señor de señores, Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes. Va mucho más allá el lenguaje, todos, a saber, que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente, ¿qué? Buenos, buenas personas, buenos hijos de Dios. Y eso poco se tiene en cuenta, puesto que a Dios se lo discrimina. Y ya sabemos que en las altas esferas sí tienen un Dios, pero es un Dios, ¿qué? Pagano, ¿verdad? Allá en la ONU no hay una piedra, no hay una piedra, es un simbolismo total del espiritismo, ¿verdad? De adoración a los dioses paganos, ahí están. Y van y consultan y meditan delante de ella. ¿Buscan a Dios, al Dios del cielo? No. Reconoció a Jehová como el Dios viviente, diciendo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Pero él solo lo hará con aquellos en los cuales ve cualidades, en los cuales ve que se puede obrar, que se puede manipular esa arcilla, ¿verdad? Y se puede hacer un cántaro útil. Es a esos a los que él busca, personas humildes, ¿verdad? Estaba ahora cumplido el propósito de Dios, de que el mayor reino del mundo manifestase sus alabanzas. La proclamación pública en la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios fue el último acto de su vida que registra la historia sagrada. No se habla más de él. Hasta aquí. Ya no se habla más de él, ¿verdad?
Pero ¿cómo termina ese capítulo que él mismo escribe? Glorificando a Dios por lo que ha hecho en su vida. Dando gracias incluso porque ha tenido que padecer esas cosas, que ha sido la semilla que ha hecho que fructifique para el cielo. Y a veces nosotros nos quejamos. Oh, es que tengo esta dificultad. ¿Por qué, Señor, permites? ¿Por qué permites? Y si pusiésemos las cosas en las manos del Señor y dejásemos que todo llevara su camino, veríamos bendición. Que veríamos cómo el Señor nos saca de ese atolladero y nos libera y nos da bendición. Y es para beneficio nuestro, para nuestra formación. Formación de ese carácter que tenemos que llevar para el cielo. Bien, eso es todo. Creo que no hay ninguna más. Que esta historia, desde luego, sirva para nosotros también, puesto que está escrito aquí para nuestra enseñanza. No la veamos solo una cosa puntual para un rey de ese momento, sino que la veamos como el Señor no solo busca a Él, sino que nos busca a todos los habitantes de este mundo. Y que todos, pues, tenemos el derecho y el privilegio de poder aceptar a este Dios para salvación. Si no lo aceptamos, si no andamos conforme a sus requerimientos, no podremos sostenernos en pie cuando Él venga. No podemos estar allí parados frente de Él, sino al contrario, esa luz que Él desprende nos matará, nos quitará la vida. Por eso dice que los malvados buscarán las piedras, caed sobre nosotros y escondernos. Que no sea esa nuestra experiencia, sino que nuestra experiencia sea, este es nuestro Dios. Le hemos esperado, hemos hecho su voluntad y nos salvará. Es mi deseo para todos. Amén. Vamos a ponernos en pie, concluiremos con una oración. Señor y Padre, te agradecemos porque eres un Dios de amor. Eres un Dios que no te cansas, como tal vez nos cansamos nosotros. A veces hablamos a alguien, no responde, lo dejamos, no pensamos más, ni oramos por él. Pero tú no eres así. Tú, Señor, buscas. Buscas hasta que el corazón dice no. Pero mientras hay esperanza, tú estás ahí buscando como hiciste con este rey. Te rogamos, Señor, y te damos gracias porque tú un día nos llamaste a esta luz. Te rogamos que ahora no sea eso infructuoso, sino que nosotros participemos en ella, buscándote, alabándote, amándote, que en nosotros nazca ese principio de amor que el cielo nos da, para que de esta forma los demás vean que somos distintos y vean que tenemos una vida y que tenemos un mensaje, una esperanza que nos ayudan y que muchos también puedan, por así decir, contagiarse de esto y vivirlo en sus vidas. Señor, el mundo está pereciendo. Tu Espíritu Santo paulatinamente se va retirando y vemos cada día más desgracias, por aquí y por allá. Pero sabemos que todo eso es un preámbulo de ese futuro, esa crisis que va a venir, que anunció tu sierva, Ellen White. Y que, Señor, tenemos que estar esperanzados de que tú estarás con nosotros. Pero a pesar, Señor, de que tal vez permitas que perdamos la vida, que nuestra fe no decaiga, sabiendo que realmente habremos ya concluido la carrera y estará guardado para nosotros el galardón. Si llegamos hasta el final y es tu voluntad, Señor, porque así sea, pues que nos podamos mantener fieles hasta el último momento, haciendo siempre tu voluntad y compartiendo estas verdades con aquellos que no las conocen. Señor, bendice a todos los aquí presentes, bendice a todos los amigos y hermanos que están allá en el internet, sus familias. Señor, que todos comprendamos estas verdades y las vivamos y las compartamos, Señor. Y que nos perdones nuestros pecados y nos ayudes para que lleguemos, Señor, a no pecar. Y si es tu voluntad, que podamos formar parte de esos 144.000. Que tu paz, Señor, quede con nosotros. Ayúdanos a guardar el resto del sábado y ayúdanos, Señor, para que en la semana que luego vendrá sigamos haciendo tu voluntad, no solo aquí, sino cada día y cada hora y cada minuto de los días de la semana, allí donde nos encontremos, que sepamos dar un buen testimonio. Señor, todo ello te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.